Salud por poco. ¿Y qué? Por los simpatizantes, los chapulines. No, por el PRI, porque ya se renovó el PRI. Pues ya ni sé qué está pasando ahí. ¡Taxi! ¡Libre! Muy buen cartón. Muy buen cartón. Bueno, pues Mañana va a empezamos. pasar todo. Ya. Hoy es 11 de agosto y esto es Me Cerré. Impacto TV. Bueno, pues hoy hubo un evento de la CONAGO, los que preside Miguel Mancera, y por ahí hubo un reconocimiento. ¿Fue a caballo? ¿Eh? ¿A caballo? No. No, fue ¿No regaló aquí en patrulla? la Ciudad de México, ahí en su oficina, en el palacio, viejo palacio del ayuntamiento. Y bueno, hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, estuvo ahí Vidal Soberón, el almirante, secretario de Marina, y el general Cienfuegos del Ejército, un reconocimiento, y por ahí los dos, Vidal Soberón y Cienfuegos, pues ya un poco cansados de repetirlo, pero dijeron que con marco jurídico o sin marco jurídico, ese que a cada rato le recuerdan al Congreso, el Ejército, las Fuerzas Armadas seguirán cerca de la sociedad. El almirante dijo, y como dijo Salvador, la Marina también. Sí, los dos. Los dos. Así es, Juan. Bien, bueno, pues el 3 de agosto publicamos aquí en Impacto del Diario. Bueno, yo creo que era de esas sospechosismo en el que nos movemos los columnistas y cosas de esas, ¿no? De que el pago gubernamental o priista a Carlos Slim por no apoyar a Andrés Manuel López Obrador, por alejarse de Andrés Manuel López Obrador, sería quitar lo que se llama tarifa cero. Es decir, lo que AT&T y Telefónica Movistar, es Telefónica nada más, ¿verdad? Telefónica, tienen que pagarle a América Móvil por interconectarse. Interconexión, sí. Bueno, decíamos en Impacto que el ministro Javier Lainez, estaba haciendo el proyecto y que iba en el sentido de beneficiar a Carlos Slim y regresar al pasado. La consecuencia sería simplemente de que AT&T y la Telefónica, al final de cuentas, le dirían al gobierno mexicano, bueno, pues no era el trato, no eran las reglas del juego que aprobó el Congreso además, y pues probablemente se vayan de México, que no es muy buena noticia para todos los usuarios de telefonía. Bueno, hoy el Universal confirma lo que anunciamos desde el 3 de agosto, ya trae la redacción en ese sentido que lo dijimos aquí, excepto lo de Andrés Manuel y Carlos Slim, ¿no? Pero pues también presumimos nosotros entonces que será aprobado el proyecto de Lainez, que además es un personaje que está en la Corte porque Ruiz Videgaray lo llevó a la Corte. Su proyecto será apoyado por lo menos por Medina Mora, que es el presidente de la sala, donde se va a discutir, por otro que no escucha consignas nunca, que es el ministro Cosío. El ministro Ortiz Mena, que no escucha consignas. No atiende, es aquel que le dio su pasaje y sus viáticos a Laurence Cassés para que se saliera de la cárcel y se fuera a Europa, a Francia de regreso. A lo mejor Videgaray ahí el camino es Ernesto Cordero, ¿no? Porque fue el que puso en la época de cosas por el estilo. Bueno, y otro, y Margarita Luna Parra creo que también. Sí, así es. También. Creo que por lo menos 4 o 5 votos tiene asegurados Carlos Slim. Son 11. Pues de la primera sala necesita 3, ¿no? Son 5 de la primera, en la sala. En la sala necesitan 3 y luego ya después sí. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? ¿Cuándo dices? 16. El 16. El miércoles, ¿no? El miércoles. Así que bueno, hay que estar atentos porque ahorita platicamos sobre el asunto, porque es más amplio todavía las consecuencias, la secuela que podría venir si la Corte falla a favor de Carlos Slim, de América Móvil, de Telmex, como usted quiera llamarle. Las consecuencias, la secuela podría ser desastrosa para la reforma en telecomunicaciones, pero sobre todo para los bolsillos de los usuarios de telefonía. Que son los que pagan al final de cuentas. Al final de cuentas.
Y bueno, ya sabemos por qué el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no le informaba a la PGR, porque una vez que le informó ya se filtró toda la información en columnas periodísticas. El Universal ya trae toda la red de lavado con que utilizaban a Julián Álvarez, con que utilizaban también a Rafa Márquez. Y bueno, pues era un promotor de espectáculos, el que al final de cuentas, pues, con el que estaban asociados, estaba asociado sobre todo Julián Álvarez, donde, bueno, pues simple y sencillamente ahí había mucho movimiento de flujo y demás, y a partir de ahí empezaron a buscar. Otra de las cosas que a mí me parece verdaderamente pequeño o ridículo es que se dan cuenta de el potencial que tenía Rafa Márquez en efectivo, porque iba a comprar un equipo de primera división A, así se llama, ¿verdad? Con división A, los Coros de Tepic. Uno que empieza con M. Liga de Ascenso. ¿Cómo? Liga de Ascenso. ¿Liga de Ascenso? ¿Es de Liga de Ascenso? Pues es la primera, es la Liga de Ascenso. Así es. Y entonces decían que es que porque llegó en el 2000, creo que en el 2009, y inyectó 3 millones. Hace poco. Digo, Rafa Márquez debe tener 30. Digo, vendió 3 millones, por favor. Vendió un departamento en $8 millones en Manhattan. Eso a mí se me hace ridículo, ¿no? Que porque 3 millones de pesos. ¿Cuánto crees que haya ganado en el Barcelona? No, hombre, por favor. Su estancia en el Barcelona. Son contratos de arriba de $10 millones, ¿no? Y es en euros y quizás él no era la estrella. No, pero es que los estrellas se llevan 80, entonces, los supercracks, ¿no? Sí, claro. Entonces, no, ese dato verdaderamente parece ridículo, que por 3 millones y lo empiezan a investigar, es otra cosa. Pero ya, se empezó a destapar y las consecuencias ayer mismo en la noche, Julián Álvarez estaba contratado. Julián Álvarez ama Mazatlán y estaba contratado para dar el grito el 15 de septiembre y lo primero que agarró el gobernador fue y le habló al alcalde de Mazatlán y le dijo: bájenlo del grito. Entonces no va a ir sin ser culpable. Adelantó el grito ayer. No, adelantó el grito, entonces no va a ir a dar el grito. Y por poco no me dejan entrar al presidente de Chapultepec. Ah, pues sí es cierto. A ver, llegué a comerte una comida en unos restaurantes. Llegué a comerte de Impacto, que dice Impacto Prensa. Me paré, vimos el parking, dijo el parking, aquí no es la conferencia. Perdón, ¿cuál conferencia? ¿No? Y de pronto, pues el genio periodístico, ya ves. ¿Cuál? ¿La del cantante? Sí, esa. ¿Que no le rentaron el salón? No, aquí no se hacen esas cosas. Luego ya en el restaurante, y sí, ya no digo cuál de los restaurantes, dijeron que en efecto, pues a Julián le dijeron, no, pues, gracias, con permiso. Pero lo hizo en el Camino Real, ¿verdad? Lo hizo en el Camino Real de Pergal. Junto al hospital. Así es, junto al hospital. Ahí estuvo. Y yo creo que una conferencia bastante atropellada, una conferencia muy, muy visceral. Yo creo que al final de cuentas le hizo más daño que lo que pudo ayudarle, y seguramente no siguió el consejo de los abogados porque habló, bueno. Y estaba dos cachetadas, ¿no? Sí. No, mira, una para que hablara y otra para que se callara. Sí. Solito se puso la soga al cuello mínimo en 5 ocasiones. ¿Qué dijo? Empezando con que... Lo conocí en la Sí lo conozco. todo, ¿en la qué? Que puede ser una cuestión de de sinceridad, ¿no? Sí. De que sí lo conozco. Luego cuando hay una reportera le dice así de repente, ¿cuántas casas tienes? Creo que 3. ¿Cómo puedes Dudar. Creo. Lo primero, Pero si son 5, son 5. Oye, Son cuatro. si no te están preguntando cuántos pares de calcetines tienes, o sea, Exacto. Y luego si tuvieras 30 se los tienen contados. luego marcados. habla de la relación de Rafa Márquez. Los calzones Remendados. y salen con el 1, el 2, el 3, así, y cuidado y se salta el número. Boleados. No uso. Bueno, Hazte para allá. Oye. bueno. Luego habla de la relación con Rafa Márquez. Yo creo que ni uno debe hablar del otro, ni eso que dijo al principio, que si quiere hacemos equipo. No, dijo, yo soy y del otra vez Atlas. lo repite, Sí. pero comienza desde el principio a ponerse nervioso.
Y luego a sudar, ¿no? Mira, eres un Mira, cantante. y eres un para empezar, compositor, nada esas más. ruedas de prensa, pues, le pides a un abogado o a alguien que sepa aconseje, presentar ¿no? público y lo sientas a un lado y dice, empieza tú y yo te La, apoyo, prim- yo voy diciendo. la primera recomendación O que... das un recomendación que comunicado. te hace- No, pero él quiso leer un papelito. La primera reacción la Y no dijo primera nada. instrucción que te da un abogado para ir al Ministerio Público, no ante los reporteros, es no hables más allá de lo que te preguntan. Ni una palabra más. ¿Cuántas casas tiene? Tres. No, pues creo que la mejor en el pueblo. No. ¿En dónde estabas ayer a las 4 de la tarde? En tal lado. Pero luego me fui, no, hombre, si eso no te lo están preguntando. ¿Dónde fuiste después? ¿no? Sí. Sí, porque todo lo que digas de que es que yo no necesito, y, o sea, ¿eso qué? Vaya, el problema de esto es que empiezas a litigar en medios y lo único que haces es que ya no te puedes mover porque por donde vas a traer al avispero de reporteros que te van a empezar a escarbar sobre lo mismo que estás diciendo. O sea, Ahora, bueno, creo que la presunta relación de Rafa con el tío es a través del hijo. sí, de hecho hubo una declaración de que este Raúl Flores dijo que él no sabía, ¿no? Rafa Márquez no sabía cuál era Que se dedicaba el padre, Sí. ¿no? O el señor. No, pues la cuestión, y luego los apoyos a Rafa Márquez, hipócritas de mucha gente, ¿no? Pero donde había, por ejemplo, la Femex Food y ya le quitaron el patrocinio, si la Femex Food ya lo bajó de los partidos, lo bajó de la selección, porque pues si está incluido todavía como oficial, como posible participante, no dejan entrar a la selección a Estados Unidos. O sea, No, El ya- Atlas. el Atlas, ya está, ya lo separa, ¿no? Bueno, Sí. digo, no pueden, vaya, termina su asunto y puede recurrirlo y puede ya darles todo, ¿no? Pero por lo pronto tiene que enfrentar esta acusación, y ayer la platicaba Hugo cómo es técnicamente, no es necesariamente una cuestión penal todavía, por lo Ok. menos, pero lo último que se sabe es que en el congelamiento de cuentas y todo eso, no tiene ni tarjeta de crédito. No puede ir ni al cajero, vaya. No, tiene todo cancelado. Ya. Es una persecución terrible, ¿no? Ahora, tú decías que el Universal ya traía ahí algo. Desde ayer el Excelsior, una columnista, ya te da santo y seña, ¿eh? Desde hace 10, 15 años, de los dos. ¿Quiénes son los conocidos, los familiares? El suegro de Julián. Y ni modo que eso lo haya investigado el reportero en una hora. No, claro, definitivamente que no. Le agarró ni pos. Y ayer Arreola justificando el retiro de la fotografía cronológicamente, Sí, hombre, oye. haciendo el peje, ¿no? Y que Lastimero. Presencia sí dejó el video en el aire y solo retiró la Está fotografía. contra el buen gobierno Digo, no le hacen ningún favor al presidente. Si esa es la intención, no se lo hacen. No tienen por qué estar explicando lo que es evidentemente una tontería. No haberlo invitado, no tienen por qué saber que, Así que- es. que era un Así es. perseguido por la administración norteamericana. Pero la reacción inmediata de, "Ay, yo no, yo ya ni lo conozco, no lo conocí". Sí, hombre. No, Digo, no, hombre. igual estamos hablando lo mismo del que el gobernador de Sinaloa. ¿Cuánto falta para el 15 de septiembre? No se puede esperar para una semana a ver cómo evolucionaba este tipo de cosas. O sea, cómo luego cobardemente decir, ya no va a dar el grito. ¿Qué es eso, no? O sea, porque se sirvieron de la imagen de él, ¿eh? Claro. Se sirvieron de la imagen de él, Claro. o sea, indudablemente. Lo traían para todos lados, lo traía Maloba, luego lo traía Quirino, lo traía medio ¿Y a mundo. qué ¿eh? crees que lo llevaron a Chiapas? Por la imagen de, Por supuesto, así es. del cantante. En fin. ¿Qué más temas? Pues estábamos hablando de la Inés y la telefonía. Parece poca cosa. ¿Cuánto le van a ahorrar o le van a dar a ganar nuevamente Sí. a Slim en caso de que prospere, que se ha votado a favor el proyecto del ministro Lainez Hugo? Tú tienes muy claro, o sea, se trata de la interconexión de AT&T y las otras telefónicas. Para dar servicio tienen que conectarse Claro. a las líneas de Sí. teléfonos de México. Es muy claro, a nivel tecnológico es muy claro, digamos, una telefónica tiene una concesión, ella pone sus propias antenas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la antena que usted tiene, el celular,
que usted usa es porque se conecta a una antena. Sin embargo, si usted quiere llamar de este celular a otra ciudad, la telefónica esa tiene que pagarle a América Móvil o a Telmex de Carlos Slim, tiene que pagarle la interconexión de ciudad a ciudad. Entonces, si un celular no está en el ámbito de las antenas de esa telefónica, tiene que pagarle el transporte de esa llamada hacia la otra ciudad y luego ya las antenas de ellos mismos lo retoman. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros nos acordamos cómo la infraestructura nacional de la telefonía, que era parte del Estado mexicano, es una red neurálgica que está a través de ciudades y demás, todo eso se le vendió o se le concesionó a Telmex. Eso, cobrar la transportación, digamos, de esta llamada a la interconexión, como dice Juan, pues verdaderamente lo saca de competencia, porque en un principio, Carlos Slim, por cada 1 la terminología se usa, 1 son 30 líneas en continuo de conexión, y eso en México lo cobraba Telmex en 70,000 pesos, cuando en otros países estaba entre 3,500 y 4,000 pesos, o sea, lo estaba cobrando muchísimo más caro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la única compañía que en México que tiene esa infraestructura a nivel nacional, que llega hasta la última milla, hasta tu casa y demás, ¿no? Entonces, esta es cuando la reforma de telecomunicaciones lo que permitió es que quitaran ese costo de interconexión y que hubiera más incentivos para competir, ¿no? O sea, significa entonces que quedan fuera de mercado las otras telefónicas. Pues van a tener que encarecer su servicio. Los usuarios van a regresar a Telmex, ¿no? Porque pues Telmex no y bueno, ¿y qué seguiría entonces? Pues en este momento las largas distancias, incluso internacionales, en el continente, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, son gratis, según la leyenda urbana y según la reforma en telecomunicaciones, ¿no? Sí. ¿Qué seguiría? Pues seguiría que ya no va a ser una llamada local, sino va a ser una llamada otra vez de larga distancia cobrable. Eso es lo que puede seguir, es lo que va a seguir, ¿no? O si no, irá a la corte Carlos Slim. Por supuesto. Claro que puede ir a la corte. Porque dice, ¿cómo cobro la interconexión y cómo no cobro la LADA? ¿No? Y lo mismo va a pasar en Canadá, y lo mismo va a pasar en Juan, pero alguien gana políticamente. No, eso es lo que se me ocurrió. Esa es otra tarifa. Es decir, no, alguien pierde políticamente más bien. A ver, uno pierde y otro gana. Al principio se decía que había cierta enemistad entre Videgaray y Carlos Slim, Luis Videgaray y Carlos Slim, porque Luis Videgaray por lo menos consintió que el mundo entero creyera que las grandes reformas estructurales del presidente Peña Nieto eran de su autoría. Así es. Y él, bueno, fue declarado en el mundo como un gran personaje por esto. Bueno, pero resulta que de pronto Carlos Slim aparece muy cercano a la izquierda. Andrés Manuel empieza a coquetear y cuando era jefe de gobierno traía claro. Bueno, ahora parece que también reconstruyó el centro Carlos Slim, algunas cosas. Entonces, bueno, ojalá y no sea un pago político al señor Slim este probable triunfo en la corte para meterlo al redil, ¿verdad? Y que no se vaya con el contrario. Pero quienes vamos a estar pagando, desde luego va a ser el desprestigio del Congreso, del gobierno, porque le dan un revés a la reforma en telecomunicaciones, que conforme a las cuentas del propio gobierno, y lo presume a cada rato, le ha ahorrado a los mexicanos 20,000 millones de pesos al año. ¿Verdad? Y bueno, al final de cuentas, ¿quién va a pagar la factura? Lo que tú dices, son los usuarios. Los usuarios. Así que, bueno, si usted emigró a AT&T y a Movi, a Telefónica, hay que ir pensando seriamente en lo que va a ocurrir si el ministro Lainez se sale con la suya. Yo también, digamos que es que hay muchos factores aquí. Que después de eso ya no hay. Digamos que irían al pleno. Sí. Irían al pleno de la Corte, ¿no? Sí.
si tú contratas, no sé, a lo mejor 2,000 líneas de interconexión, digamos AT&T que contrate, o la otra telefónica, ¿no? Que contrate 2,000 líneas de interconexión, pues va a decir, bueno, pues entonces nada más voy a contratar 1,000. Pero tú como usuario, vamos a llegar a lo que era anteriormente, ¿no? De que muchas veces llamabas de telefónica que no era Telmex y no te podías conectar o estaba ocupado, ese tipo de cosas, ¿no? Que al final de cuentas va en detrimento del servicio de estas compañías, ¿no? Y te obliga a regresar. Así es. De por sí, ahorita, todavía ahorita, Telmex es mucho más competitivo que las otras. Sí. Mucho. Pero Slim subiría en la lista de Forbes. Eso sí, por lo menos un punto, por lo menos un punto. Digo, en el primer guamazo. ¿Qué traen ustedes contra Slim? Y es que la cuestión, No, la cuestión de la beneficia. preponderancia, y sigue siendo preponderante. Así es. Se tendría que despojarse y llegar a menos de 50, 40 y tantos, para no ser preponderante y que no funcione la cuestión de la interconexión. Por supuesto. El chiste es que, bueno, pues parece ser que habrá candidato del PRI en noviembre. Oye, Juan, ¿y tú crees que Televisa no va a decir, ay, a ver, ¿y yo por qué? A ver, ¿por qué Carlos Slim sí y yo? Sí, puede desatar una claro, reacción en serie, ¿no? Porque, De todos los porque acuérdate que a Televisa lo obligaron en sus cableras. No, el relajo que hubo. En todo, a que tenía que transmitir a TV Azteca, que antes te lo restringía y tenías que switchear y te va a decir, ¿por qué a él y A la nosotros no? primera declaración de inconstitucionalidad de una parte de la reforma en telecomunicaciones irá como dominó. Así es. Todo aquel que tenga fuerza y poder irá a la Corte a plantear su inconformidad. Bueno, pues es un viernes para despedirnos. Pero dijo Claudia Ruiz Massieu ya que Sí, por lo regular esos son los plazos del PRI siempre, cada sexenio. El método y la definición del candidato se da entre octubre y noviembre, que es la parte final. entonces el 20 de noviembre, Esto de los estatutos sí fue para celebrar la Revolución Mexicana, habrá candidato. Ya dijo Zamora, ya se modificó, el PRI se renovó. Lo dijo hoy. No, pero lo último que nos enteramos en boca de Beltrones, de Manuel Fabio Beltrones, es que irán ante el Tribunal Electoral contra el veto a los chapulines, es decir, a los plurinominales que brincan de cámara en cámara, porque atenta contra sus derechos constitucionales de votar y ser votado. Y al final dijo, no contaban con mi astucia. El chapulín. Ya tenemos Aquí Borges nos vemos Paloma. el lunes.